Bienvenidos a la clase de Introducción al Cálculo Diferencial Integral. Mi nombre es Pablo César Ramos Escobedo, tengo 21 años, estoy estudiando en la Universidad de La Salle del Bajío, en Guanajuato. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Información. Este video va dirigido principalmente a los jóvenes estudiantes de entre 15 y 18 años, con el motivo de reforzar algunos temas básicos para la introducción al cálculo. Los temas que veremos en esta clase los considero fundamentales para desarrollar unas buenas bases en el cálculo integral y diferencial. Cabe mencionar que para esta clase se requieren conocimientos básicos. Bienvenidos sean todos a esta clase de la introducción al cálculo diferencial e integral. Para comenzar, vamos a definir lo que son los límites, para así pasar después al cálculo diferencial y posteriormente al cálculo integral. Recordemos que esta clase es únicamente de introducción, así que vamos a ver temas muy rápido y los temas los más básicos para poder desarrollar. Bueno, vamos a comenzar con los límites. En este lado del pizarrón tengo la definición informal de lo que es un límite, donde dice que sea A en un intervalo abierto y sea F en una función definida en todo el intervalo, excepto posiblemente en A, y L un número real. Entonces tenemos esta ecuación donde nos indica que nuestro límite, cuando X sea A de nuestra función, va a tender a L. Ahorita vamos a explicar esto con ejemplos más gráficos, porque esto a la primera vez es un poco difícil de entender. A continuación vamos a explicar mejor. Entonces tenemos que significa que nuestra función f de x puede acercarse arbitrariamente a n si x se elige suficientemente cercano a pero siempre que x sea diferente a nunca se va a acercar. Ahorita vamos a explicar eso. Bueno, entonces, ¿qué es una función? Bueno, recordemos que una función puede ser graficada y esta nos va a dar una figura, ya sea una recta, una parábola o una curva, depende de la función. ¿Por qué f de x? Bueno, así se le llama a la función, puede tener cualquier otro nombre, pero en el mundo de las matemáticas la función se le llama f de x. Entonces, de este lado vamos a explicar primero una función sencilla. Tenemos nuestra tabla en donde vamos a graficar los valores de x y nuestra función. Esta función también puede ser es el equivalente a nuestro eje y nuestro eje x. ¿Okay? Entonces, cuando nuestro valor de x sea 0, es nuestro primer valor que vamos a elegir. Cabe mencionar que podemos elegir cualquier valor. Para este caso vamos a elegir 0. Entonces tenemos que 0 más 1, vamos a tener 1 en el eje de la y. Entonces cuando x sea 0, es decir, en nuestro centro de nuestra gráfica, y va a ser 1. Ahora, cuando x sea 1, vamos a tener que es 1 más 1 es igual a 2. Entonces cuando x sea 1, vamos a tener 2. Cuando sea 2x, en nuestra función vamos a tener 3. Entonces vamos a tener cuando sea 2 vamos a tener aquí un 3. Y si alargamos estos valores, vamos a llegar hasta un valor de 5, donde vamos a tener nuestra función, nuestro eje y un 6. Entonces vamos a tener aquí un 6. Si vemos, tenemos puntos, unas coordenadas, donde x tiene un valor y y tiene otro. Si tomamos estos puntos y los unimos mediante una línea recta, en este caso vamos a obtener, bueno, más o menos recta. Tenemos una recta. Si vemos bien, esta recta no empieza en el origen,
sino que tiene un desplazamiento hacia arriba de 1. Bien, entonces, ya después de haber visto la introducción a la función y cómo poder graficarla, ahora vamos a aplicarle el límite a esa misma función, donde tenemos que el límite nos indica que el límite de x le vamos a darle un valor de 2 y lo vamos a sustituir en nuestra función. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que hacer es sustituir la x por el valor de 2 en nuestra función. Y tenemos que sería a 2 más 1 igual a 3. Ahora, tenemos aquí el valor de 3 cuando le asignamos un valor de x a 2. Ahora, como vimos anteriormente, tenemos la misma función de una recta con un incremento de 1. Entonces, aquí tenemos que cuando nuestro límite en x es 2, es decir, aquí vamos a tener el resultado de nuestra función va a ser un 3. Entonces lo tenemos aquí. Ahora, si cambiamos nuestro límite a 3, ahora vamos a tener aquí el 4. Entonces tenemos 3 y aquí el 4. Y bueno, vamos a notar que tenemos la misma ecuación aplicando el límite. Bien, para este caso el límite se aplica directamente y tenemos el resultado en un punto de nuestra función, pero no siempre va a ser así. Vamos a poner otro ejemplo de una función aplicando el límite. Bien, aquí tenemos dos funciones donde vamos a aplicar un límite. Este límite lo podemos sustituir directamente en la función y nos va a dar un punto en nuestra gráfica o en nuestra ecuación. En este caso vamos a tener 2 más 1 igual a 3. Entonces vamos a aplicarlo directamente. Pero, ¿qué pasa con esa función? Si aplicamos el límite directamente, vamos a ver el siguiente resultado. Nuestro límite es menos 3. Tenemos menos 3 más 3 entre menos 1/3 más 1/3. Esto nos da como resultado 0 sobre 0. Esto en matemáticas no es posible, ya que se le llama o se le denomina indeterminación, lo cual se dice que en este punto, nuestra función en este punto no tiene un valor. Pero sabemos que esto no es así, sabemos que sí tiene un valor. Hay una forma para saber cuál es este valor y es el que nos define, y es el que nos dice nuestra definición, en donde dice, significa que f de x puede acercarse arbitrariamente a L, es decir, nuestra función puede acercarse a L si x se elige suficientemente cercano a A, pero x va a ser diferente a A. Entonces volvemos a la misma función. Tenemos que hallar la manera de que nuestra función nos quede de una manera que al aplicar el límite nos indetermine y hallar el resultado en ese punto de x. Entonces, aplicando álgebra, vamos a tener que x más 3, vamos a sumar, aquí tenemos una suma de fracciones, tenemos que es 3x. Recordemos una manera rápida para hacer suma de fracciones es multiplicando el denominador de la primera fracción por el numerador de la siguiente fracción y de igual manera con los otros dos. Entonces tenemos que es x más 3. Ahora, por regla, yo le llamo regla de la escuadra, vamos a multiplicar este por este. Imaginémonos que este tiene un 1 abajo como denominador. Entonces este por este y este por este. Obtenemos 3x por x más 3 sobre x más 3. Como aquí tenemos un producto
y abajo tenemos este único término, se pueden cancelar este y este, teniendo como resultado 3x. Al llegar a este resultado ya podemos aplicar directamente nuestro límite y vamos a ver que 3 por menos 3 vamos a tener menos 9. Entonces este es nuestro límite cuando x es igual a menos 3 de esta función, es menos 9. Ahora tenemos otros dos ejemplos aplicando límites. En el primero, como vemos de nuevo y de una manera más rápida, si aplicamos el límite tan solo en el denominador, vamos a tener que menos 3 más 3 es 0, y recordemos que cualquier número dividido entre 0 en matemáticas se le conoce como una indeterminación, lo cual no es posible, así que debemos de hallar otra manera para que nuestra función nos quede de una diferente manera para aplicar el límite y que esta nos indetermine y poder hallar el valor de nuestra función en ese punto de x, en este caso menos 3. Ahora vamos a aplicar un poco de álgebra. Recordemos, bueno, como vemos aquí tenemos una ecuación de segundo grado, el cual podemos resolver mediante la fórmula general o aplicando una manera más sencilla, el cual es esta forma, el cual debemos de hallar dos números, el cual al sumarse nos den el valor de este término, el que tiene solamente una x, o x elevado a la 1, y que al multiplicarse nos den el valor de este tercer término, el cual no tiene x. Entonces vamos a poner, si ponemos 3 menos 2 nos da 1, el 1 positivo, el cual es este término, el valor que tiene la x. Entonces hacemos esta función, aquí había puesto el signo más, pero este es menos, entonces esta ya es nuestra función ya definitiva, y hallamos estos dos números, el cual al sumarse 3 menos 2 nos da 1 positivo, y al multiplicarse 3 por menos 2 nos da menos 6. Entonces esta es nuestra factorización. Bien, entonces ya factorizamos nuestra ecuación de segundo grado, y esta de nuestro denominador va a pasar igual, x más 3. Bien, como en el caso anterior, de igual manera podemos eliminar estos dos términos porque son iguales, y todo está en la parte del numerador, no hay ningún signo de suma que nos impida hacer este paso. De igual manera en el denominador, esto lo podemos ver como un término, x más 3. Bien, ahora nos va a quedar en el numerador solamente x menos 2. Si lo que me estaba pasando es que mientras no apliquemos el límite, es decir, mientras estemos hallando una manera de reducir nuestra función para aplicar el límite, vamos a tener que poner nuestro límite o indicar que el límite todavía no se aplica. Entonces, es decir, tenemos que seguir poniendo, indicar que el límite todavía no se aplica. Entonces aquí tenemos que x menos 2. Cuando ya vamos a aplicar el límite, esto ya no se pone y únicamente sustituimos nuestro límite. En este caso va a ser el menos 3 menos 2, esto nos va a dar menos 5, y esto es nuestro resultado. Bien, por último, el último ejemplo de aplicando límites. Bueno, para este segundo ejemplo vamos a tener que racionalizar. ¿Qué es esto? Es multiplicar nuestra función por su conjugado, en este caso del numerador, y nos queda de la siguiente manera. Lo voy a indicar con otro color para saber cuál fue el siguiente paso. Esto es lo que hicimos, el racionalizar, y que es prácticamente multiplicar por su conjugado. Su conjugado es el contrario, el signo contrario, en este caso del numerador. Tenemos lo mismo que en el numerador, pero con nuestro signo diferente de más 3. Entonces, si seguimos desarrollando, tenemos el siguiente resultado. Bien, entonces lo que hicimos aquí fue multiplicar primero el numerador
y el denominador. En la parte del denominador nos quedó prácticamente igual, no hicimos ningún movimiento, solamente indicamos que se están multiplicando los tres términos. En el caso del numerador, al multiplicarse las raíces, se eliminan las raíces y multiplicar el 3 más 3, tenemos menos 9. Si vemos aquí 9 menos 9, estos se eliminan y tenemos únicamente la x cuadrada, la cual puede ser también eliminada con la de abajo. Entonces recordemos que se sigue poniendo, o se sigue indicando que vamos a hacer el límite, porque todavía no se sustituye. Nos queda 1 sobre la raíz de x cuadrada más 9 más 3. Ahora bien, vamos a aplicar ahora ya el límite. Tenemos que 1 es igual a 0 más 9 más 3, y que esto va a ser igual a 1 sobre la raíz de 9 más 3. Esto es igual a 1, la raíz de 9 es 3, más 3 es 6. Este es nuestro resultado, un sexto. Bien, con estos ejemplos terminamos la parte de introducción a los límites y funciones. Vamos a pasar ahora a la parte de cálculo diferencial. Espero haya quedado claro la parte de las funciones y los límites. Como les dije al principio, es nada más una introducción bastante rápida y muy específica. Entonces tenemos la derivada. La derivada de una función en x está dada por la función derivada, la cual se representa con una comilla simple, es igual al límite cuando el incremento de x es igual a 0 de nuestra función. Es decir, que nuestra función de x más el incremento de x menos la función de x sobre el incremento de x. Esta definición es la definición de la derivada y se pueden resolver algunas funciones usando la definición. También, de una manera más sencilla, vamos a poder resolver las derivadas mediante algunas reglas básicas. Estas reglas se llegaron gracias a la derivada por la definición, pero afortunadamente ya tenemos una tabla, la cual se encuentra debajo de este video en un link, sobre todo el formulario que necesita sobre las derivadas y las integrales, también sobre las derivadas trigonométricas y algunas identidades también trigonométricas. Entonces, si quieren abrir la tabla de una vez o ver el video, las dos formas están perfectas. Entonces, siempre que exista ese límite para todas las x, para las que exista este límite, la derivada de f es una función de x. Bueno, cuando hablamos de la velocidad, se dice que es la derivada de la distancia con respecto al tiempo, y cuando hablamos de la aceleración, es la derivada de la velocidad, o bien la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. Bien, ahora vamos a resolver ese problema de la derivada usando nuestra definición. Tenemos que f de x, esta es nuestra función original, que es x cuadrada. Ahora vamos a ver cuál es su derivada, es decir, vamos a tener otra función. Vamos a aplicar nuestra definición. Bien, comenzamos con la primera parte. Indicamos la f de nuestra función de x con una comilla simple, la cual indica que es la primera derivada. Si bien vamos a hacer nuestra segunda derivada, se le aplica la segunda comilla. Esto puede cambiar con diferentes autores, en los libros vienen de diferentes maneras, es decir, que cada uno tiene una manera diferente de ponerla. Bien, también se le puede llamar la derivada con respecto a x o de cualquier otra manera. Para este caso lo vamos a dejar así y ahora especificamos que tenemos el límite de nuestro incremento de x cuando tiende a 0. Ahora, en nuestra definición tenemos la f de x más el incremento de x. Esto quiere decir que vamos a tener nuestra función de x más la función con el incremento de x. Vamos a tener esta parte y esta. F de x va a ser nuestra función original, x cuadrada, y esta f de x más el incremento de x va a ser la función más un incremento de x, como lo vemos aquí.
Hasta aquí es nuestra original y nada más le sumamos el incremento de x. Por lo tanto, vamos a obtener, entonces dentro de la x va a ser el x más el incremento de x, y esto elevado al cuadrado menos x cuadrado. Todo esto sobre el incremento de x. Bien, ahora vamos a resolver nuestro binomio al cuadrado, el cual recordemos que es la fórmula, que es nuestro primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado, y por último tenemos nuestro x cuadrado. Aquí podemos ver, bueno, ponemos nuestro incremento y aquí podemos notar que x cuadrada menos x cuadrada se eliminan, lo cual nos queda 2x incremento de x más el incremento de x al cuadrado sobre incremento de x. Bien, ahora, bueno, aquí me faltó de nuevo indicar que todavía no se aplica el límite, y de igual de esta manera aquí. Ahora pasamos de este lado y podemos notar que aquí tenemos el mismo término, que es nuestro incremento de x, por lo cual lo podemos factorizar pasándolo afuera, lo cual nos quedaría de esta manera. Bien, ahora podemos eliminar estos dos términos y nos queda el límite cuando el incremento de x valga a 0 de 2x más el incremento de x. Ahora vamos a aplicar el límite, por lo cual nos quedaría 2x más 0. Por lo tanto nos da 2x. Este es nuestro resultado, 2x. Entonces tenemos que la derivada de 2x, de x al cuadrada es 2x. Bien, tenemos aquí nuestro segundo problema. Después de este problema ya vamos a pasar a ver las reglas básicas de la derivada y ver cómo nos simplifican de una manera más rápida poder calcular la derivada, o ya sea la segunda derivada de una función. Bien, en este caso nuestra función es 1 sobre la raíz de x. De acuerdo a nuestra definición de la derivada, ya tenemos nuestra derivada, el límite cuando el incremento de x es 0. Y aquí tenemos que es nuestra función con el x más el incremento de x, en este caso aquí es el x más el incremento de x, menos la función original sobre el incremento de x. Bueno, aquí entonces podemos hacer primero en la parte del numerador, nuestra suma de fracciones, en el cual tenemos x más la derivada de x, el incremento de x por la raíz de x, y tenemos nuestra raíz de x menos nuestra x más sobre nuestro incremento de x. ¿Está todo bien? Ahora podemos aplicar la regla de la herradura, la raíz de x más el incremento de x por la raíz de x. Bien, ahora al igual que un ejercicio anterior de los límites, podemos multiplicarlo por su conjugado. Esto nos va a dar, bien. Bueno, recordemos que aquí vamos a seguirnos poniendo el límite del incremento de x cuando tiende a 0. Ahora vamos a desarrollar este producto. Bien, ahora vamos a desarrollarlo y indicamos que el límite del incremento de x cuando tiende a 0 va a ser, en este caso tenemos las raíces, multiplicando las raíces, en este caso se van a eliminar las raíces, y tenemos en la parte del numerador esta parte, y en el denominador indicamos toda nuestra multiplicación de ambos términos. Bien, entonces si eliminamos estos paréntesis, vamos a ver que esta x se elimina con esta, y por último nos queda este incremento, eliminamos este incremento, por lo tanto nos va a quedar bien. Esta parte ya queda
lo siguiente que queda, entonces tenemos que nuestro límite de nuestro incremento, tenemos 1 en el numerador, y ahora ya vamos a aplicar como ya lo vamos a aplicar, entonces ya no se pone, únicamente se le ponen unos signos de igual, que es lo que sigue. Entonces tenemos en este lado, nos queda únicamente nuestra raíz de x por nuestra raíz de x multiplicado por la raíz de x más la raíz de x. Esto nos va a quedar, al multiplicarse se va a eliminar la raíz, entonces tenemos una x por una raíz de x más otra raíz de x, nos va a quedar dos raíces de x. Bien, bueno, aquí otra cosa que me pasó es que este signo que estaba multiplicando los paréntesis va a afectar también a este signo que es menos, y esta va a ser también menos. Entonces las x se cancela el incremento de x, pero aquí vamos a tener el menos 1 por el signo. Bien, ahora recordemos, podemos ver que podemos representar nuestro numerador como x a la 1 medio. X a la 1 medio es igual que nuestra raíz de x, son equivalentes a estas dos, es decir, a la 1 medio. Por lo tanto, aquí tenemos que nuestra x tiene un 1, y recordemos, aplicando el álgebra de nuevo, vamos a tener que vamos a multiplicar exponentes. Al multiplicar los exponentes, estos se suman, por lo tanto vamos a tener que 2x y vamos a tener 1 medio más 1, por lo tanto nos va a dar 3 medios, aquí menos 1. Por lo tanto, este es nuestro resultado, y llegamos al resultado aplicando la derivada por definición. A continuación vamos a ver las reglas básicas de las derivadas y vamos a derivar las mismas funciones que vimos ahorita, estas dos, y además otras. Esto para ver que nos podemos ahorrar todos estos pasos, y aplicando únicamente las reglas podemos llegar al resultado de una manera más rápida. Bueno, continuamos con las reglas básicas de la derivada. Como mencionamos antes, esas reglas nos van a ayudar a diferenciar nuestra función de una manera más sencilla y más rápida. La primera regla que tenemos es la derivada de x sobre una constante. Es decir, una constante es aquel valor que nunca cambia. Por lo tanto, esa constante puede ser un número entero, o como un 1, el 2. Por lo tanto, si tenemos un número, su derivada va a ser 0. La segunda regla que tenemos es de una x, es decir, una función, una x es una variable, la cual no se sabe su valor. Por lo tanto, si tenemos únicamente la x, su derivada va a ser 1. Estas dos reglas provienen básicamente de la tercera regla, la cual nos habla que si tenemos una variable elevada a una potencia, su derivada será la potencia multiplicada por la misma variable elevada a la potencia menos 1. Después tenemos nuestra cuarta regla, el cual nos dice que es una función multiplicada por una constante. En este caso, lo que podemos hacer es sacar nuestra constante y posteriormente derivar nuestra función. Nuestra quinta regla, tenemos la suma de dos funciones, ambas en función de x. Lo que podemos hacer en este caso es separar cada función y derivar cada una por separado. En este caso ya es una suma o una resta. Nuestra siguiente regla es cuando tenemos una función elevada a una potencia. Ahora tenemos estas dos reglas, las cuales van a funcionar únicamente si la u y v, en este caso son variables, son funciones que dependen de x. En este caso tenemos dos funciones multiplicadas. Como recordamos, aquí tenemos una suma de funciones y aquí tenemos una multiplicación. En este caso lo que tenemos que hacer es derivar u con respecto a b y b con respecto a u. Nuestra siguiente regla es la derivada de una división.
de dos funciones que dependen de x. En este caso tenemos nuestra siguiente ecuación. En este caso lo que se hace es poner nuestra función de v sin modificaciones, poner después el diferencial de la u. Recordemos que esta comilla siempre nos indica el diferencial, menos la función de u sin modificar por el diferencial de la v. Todo esto dividido entre la función de v al cuadrado. Bien, ahora tenemos los siguientes ejercicios. Como dijimos antes, vamos a realizar los primeros dos ejercicios que realizamos mediante la derivada por definición. Ahora usando las reglas para comprobar que es el mismo resultado y que se obtiene el resultado de una manera más rápida. Entonces, nuestro primer ejercicio es encontrar la derivada de nuestra función de x al cuadrado. Entonces tenemos una variable elevado a un exponente. Retomando nuestras reglas, tenemos la de x elevada a la n, el cual nos dice que tenemos que pasar el exponente multiplicando y restarle un 1 al exponente, el cual nos va a quedar 2 menos 1. Esto nos va a dar 2 elevado a la x. Como vemos, obtuvimos el mismo resultado que el ejercicio pasado. El siguiente ejercicio es encontrar la derivada de la función de 1 sobre la raíz de x. Recordemos que para este caso podemos representar la raíz de x elevado a la 1 medio. Entonces podemos ponerlo de esta manera, a la 1 medio. Después, aplicando un poco de álgebra, recordemos que si queremos subir una variable con exponente, su exponente va a pasar a ser negativo. Por lo tanto, obtenemos el siguiente resultado: x a la menos 1 medio. Ahora tenemos la misma forma que en la primera ecuación, el cual tenemos que multiplicar el exponente y restarle un 1 a la 1 medio. Bien, ahora obtuvimos este resultado, el cual tenemos que modificar un poco para que se parezca exactamente al resultado que obtuvimos anteriormente. En este caso, vamos a volver a regresar nuestra x para abajo, convirtiendo nuestro exponente en positivo. Bien, recordemos que debemos de cuidar mucho el signo de nuestro exponente, por lo tanto aquí tenemos el negativo de nuestro 1 medio. Nuestro siguiente ejercicio es encontrar la derivada de nuestra función de x sobre x más 1. Podemos considerar como una división, el cual ambos términos están en función de x. Por lo tanto, podemos aplicar nuestra regla de la división de u por v. La regla dice poner el término de v, x más 1, sin modificar, por la derivada de x más el término u por la derivada del término v sobre el término v al cuadrado. Bueno, siguiendo con la resolución de esta derivada, tenemos como resultado nuestro primer término v, la derivada de x, retomando nuestras reglas, tenemos que es 1 por 1, lo vamos a dejar así, más x por la derivada de x más 1. Sabemos que 1 es una constante y x es la variable, por lo tanto, tomando nuestra regla de la derivada, podemos sacar nuestra constante y derivar únicamente x. Por lo tanto, vamos a tener 1 por la derivada de x, que es 1. En este caso lo vamos a dejar de esta manera. Y vamos a escribir nuestro denominador. Bien, ahora tenemos nuestra x menos x, se eliminan y nos queda únicamente un 1 sobre x más 1 al cuadrado. Bien, por lo tanto, ese va a ser nuestro resultado final y aquí podemos seguir desarrollando este binomio al cuadrado. Pero también es válido dejarlo de esta manera. Bueno, nuestro siguiente ejercicio es de encontrar la derivada de nuestra función de 1 sobre el binomio de x más menos 1 al cuadrado. Bien, aquí tenemos por lo tanto una división, por lo tanto también podemos aplicar nuestra regla de división, donde nuestro numerador es nuestra u y nuestro denominador la b. Aquí vamos a obtener el siguiente resultado. Pasamos el término de la v sin modificar por la derivada de una constante, en este caso 1, menos
nuestra constante u menos nuestro término u por la derivada de nuestra v, que es x menos 1 al cuadrado. Todo esto sobre nuestro término v elevado al cuadrado. Por tanto, nuestro denominador, al tener un exponente elevado a otro, estos se multiplican teniendo x menos 1 a la cuarta. Pasamos nuestro primer término, la derivada de 1 es 0, por lo tanto todo eso se va a hacer 0, menos, y nuestro segundo término tenemos nuestra forma de x menos 1 al cuadrado, donde recordemos que tenemos que pasar multiplicando el 2 por nuestra función y todo esto por la derivada de nuestra función misma. Bien, por lo tanto, este diferencial nos va a quedar en 1, por lo tanto tenemos el signo menos 2 por x menos 1 sobre x menos 1 elevado a la 4. Por lo tanto, este término se puede eliminar con este y se le resta un exponente, por lo tanto tenemos 2 sobre x menos 1 a la 3. Bien, este es nuestro resultado final. Con esto concluimos los ejemplos usando las reglas básicas de la derivada. A continuación vamos a pasar ahora con el tema de las integrales y también vamos a ver diferentes formas de resolver algunas ecuaciones. Bien, ahora tenemos el tema de los máximos y los mínimos. Este tema va dirigido principalmente para problemas de optimización, donde su definición es que un número crítico de una función f es un número c en su dominio para el cual la derivada de c es 0 o f de c no existe. Para comprender esto vamos a realizar un ejercicio donde nos dice delimitar el terreno rectangular con 10 metros de malla. Ahora tenemos que calcular su área máxima. Vamos a tener nuestro terreno rectangular, donde uno de sus lados va a ser x y otro de sus lados va a ser y. Por lo tanto nos dice que tenemos 10 metros de malla. Estos 10 metros de malla van a estar conformados por todo nuestro perímetro, el cual es 2 veces x y 2 veces y. Por lo tanto tenemos 2x más 2y. Estas dos nos van a dar los 10 metros de malla, ya que estamos calculando el perímetro de nuestro rectángulo. Ahora vamos a despejar nuestra y. A la mitad tenemos que 5 menos x. Ya tenemos el resultado de nuestra y. Ahora nos pide calcular nuestra área máxima. Recordemos que el área de un rectángulo es su base por su altura. Por lo tanto vamos a tener x por y, donde podemos sustituir directamente la y y su área. Por lo tanto vamos a obtener que nuestra área va a ser 5 menos x. Multiplicamos nuestra x, tenemos 5x menos x al cuadrado. Esta nos vamos a tener que derivar y obtenemos 5 menos 2x. Este resultado lo vamos a igualar a 0 y vamos a despejar nuestra x, que va a ser nuestro número crítico. Por lo tanto, nuestro número crítico es 5 medios. Por lo tanto, lo podemos sustituir en nuestra variable de y. Nos va a quedar y es igual a 5 menos 5 medios. Esto nos va a dar un resultado de y es igual a 2, 10 menos 5, obteniendo 5 medios. Como vemos, x y y son el mismo número. Podemos ver que tanto x como y nos dan el mismo resultado. Esto se debe a que x y y, para tener el área máxima de nuestro terreno, deben de cumplir con esta unidad. Por lo tanto, llevándolo a la práctica, nos va a quedar un cuadrado. Este tema lo vamos a seguir viendo al final del video, donde mi invitado experto, el doctor en física Edgar Alvarado Donel, nos va a presentar un ejercicio más sobre este tema y también nos va a representar mediante una gráfica y una simulación cómo es que podemos hallar la optimización de un área de una granja.
También mi profesor tiene una página en Facebook que se llama Terror Dinámica, donde él comparte muchos temas, ya sea de física, de electromagnetismo y sobre todo de matemáticas. También si quieren seguirlo. Bien, ahora vamos a pasar al tema de las integrales, donde por definición se dice que una integral es una antiderivada. Eso se debe que si integramos la derivada de una función, podemos regresar a la función original. La definición donde se dice que una función f es una antiderivada de f en un intervalo y si la derivada de f es igual a la función original para todo x en y. Bien, ahora tenemos nuestras reglas básicas de integración, donde tenemos este símbolo, el cual representa que es una integral, en este caso de la derivada de x. Si integramos una derivada, se cancelan ambos términos. Se cancela tanto como la integral y la derivada, en pocas palabras, teniendo como resultado x, es decir, la función original, más una constante c. Esta constante es una constante de integración y se le puede poner siempre al final del resultado de una integral. Bien, ahora tenemos esta siguiente regla, el cual tenemos una función de x elevada a la n por el diferencial de x. En este caso tenemos la función de x elevada al exponente más 1 sobre el exponente más 1 y al final nuestra constante de integración. Ahora acá tenemos esta regla que es la integral de una constante por el diferencial de x. En este caso podemos sacar la constante y únicamente integrar el diferencial de x, el cual nos queda de esta manera: ax más c. En la siguiente regla tenemos una exponencial elevado a la x por el diferencial de x. Al integrar un exponente elevado a la x nos va a dar el mismo exponente elevado a la x o más su constante de integración. La siguiente regla es el integral de una constante de la función de x elevada a la n. En este caso podemos sacar la constante a y tenemos únicamente nuestra integral de nuestra función a la n, el cual podemos aplicar la misma fórmula que esta. Y por último tenemos esta regla donde tenemos el integral del diferencial de x sobre x a la n para n mayor a 1. En este caso pasamos nuestra x a la n arriba, volviendo a nuestro exponente negativo, y nos queda la misma fórmula pero ahora con la n negativa. Bien, por último tenemos dos ejemplos, donde el primer ejemplo es una integral de la raíz de x, donde podemos representar nuestra raíz como un medio y aplicando nuestra regla obtenemos que x elevado a la 3 medios por 2 sobre 3. Después tenemos nuestro segundo ejercicio que es x, la integral de x elevado a la 3 medios. Aplicando nuestra regla tenemos x elevada a 5 medios es igual sobre 5 medios. Aplicando la regla de la escuadra tenemos 2 por x a la 5 medios sobre 5 y más nuestra constante de integración. Bien, aquí terminamos el temario de la clase. Ahora vamos a continuar con mi invitado experto. Nos va a platicar sobre su vida como estudiante y sus retos con las matemáticas. De esta manera vamos a hablar sobre cómo mejorar en las matemáticas y al final vamos a seguir con nuestro último tema de máximos y mínimos, donde vamos a representarlo con una simulación y espero que les quede más claro este tema.